Una de las cosas que sabemos que viene en las próximas semanas y meses es la separación de familias. Eso es una realidad. Yesenia salió de Venezuela con sus 4 hijos, huyendo del hambre, la inseguridad y la represión, como lo han hecho millones de venezolanos en la última década. Pero después de todo ese sacrificio, hoy está separada de 2 de sus hijos tras ser deportada abruptamente bajo las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Valerie Laveus, por su parte, luchó por más de un año para traer legalmente a su hermano y a su sobrino de Haití. Y ahora vive con el miedo de que los devuelvan a un país tomado por las pandillas. Y Jambier Ndahihimana, quien escapó de la violencia en el Congo tras décadas en campos de refugiados, teme que nunca podrá reencontrarse con sus 2 hijos que están varados en África. 3 historias de familias migrantes que hicieron todo según las reglas, pero que hoy enfrentan el riesgo de ser separadas o ya han sido divididas por las nuevas medidas de Donald Trump. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que esto esté pasando otra vez en los Estados Unidos? Porque incluso quienes llegaron con papeles sienten que en cualquier momento pueden perderlo todo. ¿Por qué está pasando esto? Hoy les cuento lo que está sucediendo con las separaciones de familias migrantes aquí en los Estados Unidos y cómo esto afecta incluso a quienes llegaron legalmente, porque esta no es una política nueva de Donald Trump, ya se vio en su primera administración. La diferencia es que, ahora empieza a afectar a los venezolanos. Aquí te cuento detalles, así que no te despegues. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en los Estados Unidos. Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C. Y en este episodio número 19 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, pues vamos a hablar de las separaciones familiares que están ocurriendo nuevamente bajo el gobierno de Donald Trump. Una historia que revive el dolor de familias migrantes que temen que en cualquier momento puedan ser divididas. Ahora en el panorama afectando también a familias venezolanas. Pero antes, por favor te pido que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas el 1x10 periodístico. Así me ayudas a seguir creciendo este proyecto periodístico independiente. Mándaselo a 10 personas, familiares y amigos en las distintas redes sociales y vencemos la censura y la desinformación. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias para también apoyarme. Y además te invito a sumarte a nuestro Patreon. Hazte miembro, hazte lo que hemos llamado nuestro patreonero o patreonero informativo para que me ayudes a combatir la desinformación y pues vas a tener acceso temprano a los temas que vamos a tocar y contenidos extendidos de episodios nuevos. Y pues si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace en la descripción. También está fijado aquí en los comentarios y aquí arriba en la pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice. Patreon.com/Ricardo lo dice. Se escribe Patreon. Y únete a la comunidad de este proyecto periodístico independiente y apóyanos a seguir haciendo periodismo. Arrancamos. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, su gobierno ha retomado medidas migratorias que están provocando la separación de familias, reviviendo uno de los episodios más oscuros de su primera presidencia. Según reportes de NBC News y Telemundo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, como tal, lo que se conoce como la migra popularmente en nuestras comunidades, está preparando la reapertura de 2 centros de detención familiar en Texas. Uno en Carnes y el otro en Dilley, ambos en Texas. Estos centros, que habían sido cerrados durante el gobierno de Joe Biden en 2021, funcionaron como lugares de detención para familias migrantes en el primer gobierno de Donald Trump. Allí se retenía a padres junto con sus hijos mientras se resolvían los casos migratorios en medio de duras críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. La alarma surge
porque la reapertura de estos centros podría ser el primer paso hacia el regreso de prácticas que ya causaron un daño profundo en miles de familias. Para entender la gravedad de esta medida es necesario recordar lo que ocurrió entre 2017 y 2018, cuando Trump aplicó su política de tolerancia cero. Bajo esa política se separaba a los niños de sus padres tras ser detenidos por cruzar la frontera sin documentos. Los adultos eran llevados a centros de detención migratoria, mientras que los niños eran trasladados a refugios bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta separación se realizó incluso en casos de familias que buscaban asilo o huían de la violencia en sus países de origen. La medida provocó una indignación a nivel mundial. Más de 4.600 niños fueron separados de sus padres entre 2017 y 2021, según un informe publicado por Human Rights Watch en febrero de 2024. Muchos de esos niños, por cierto, eran bebés y menores de 5 años. Algunos fueron enviados a hogares temporales a miles de kilómetros de donde estaban detenidos sus padres. Los padres, por su parte, fueron deportados sin saber el paradero de sus hijos. Hubo casos incluso de padres que pasaron meses sin recibir información sobre ellos. El daño fue tan profundo que, según esta organización que mencionamos, Human Rights Watch, en 2024, estamos hablando de 6 años después, al menos 1.360 niños todavía seguían sin haber sido reunificados con sus padres. Después, por supuesto, esto de que el gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzosa en la frontera estadounidense con el fin de disuadir a las personas migrantes. Muchos de ellos quedaron atrapados en un limbo, creciendo en hogares adoptivos o en centros de acogida, mientras sus padres permanecían en sus países de origen o en otros lugares de los Estados Unidos sin medios para encontrarlos. Algunos padres fueron deportados y al regresar a sus países se encontraron con que sus hijos habían sido entregados a familias estadounidenses en procesos de adopción. En ciertos casos avanzaron sin el consentimiento de sus padres. Organismos como la ONU calificaron la política como trato cruel, inhumano y degradante, señalando que las separaciones forzadas como estas pueden constituir tortura, según la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la cual, por cierto, Estados Unidos es signatario. La indignación fue tal que, imagínense, en el propio 2018, Donald Trump tuvo que firmar una orden ejecutiva para frenar las separaciones, aunque la reunificación de las familias separadas ha sido un proceso lento y doloroso que aún no concluye. Ahora, en este segundo mandato, Donald Trump está dando señales de que podría revivir este tipo de medidas. Aunque en este momento, y hay que decirlo, no ha anunciado formalmente una política de separación como la de tolerancia cero, que ya existió en su administración anterior, el hecho de que ICE esté preparando la reactivación de los centros de detención familiar en Cairns y en Dilley es interpretado por muchos como un indicio preocupante. Estos centros fueron claves durante el primer mandato de Trump para retener a familias y su reapertura podría derivar nuevamente en casos de separaciones, sobre todo en situaciones donde los padres tengan órdenes de deportación o antecedentes de procesos migratorios que están incompletos. Y es que Sara Dávila, gerente de desarrollo de la organización YWCA National Capital Area aquí en Washington, D.C., me advirtió esto en una entrevista exclusiva que tuve la oportunidad de hacerle para este podcast, que la separación de familias era una realidad que se avecinaba con estas redadas y con estas deportaciones masivas que se esperaban en las próximas semanas para el momento que le hice la entrevista y, por supuesto, en los próximos meses por venir de esta administración de Donald Trump. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo Sara. Una de las cosas que sabemos que viene en las próximas semanas y meses es la separación de familias. Eso es una realidad. Porque cuando hablamos de deportación masiva, ¿qué trae como consecuencia eso? Ya ocurrió en la primera administración de Trump. ¿Qué va a pasar? ¿Y quiénes son los más afectados? Los niños. Claro, los más vulnerables. ¿Hay una capacidad para aguantar toda esa separación de familia y de todos esos menores? No lo sé, no lo sabemos. Pero es mejor prevenir y estar preparados
con nuestros seres queridos. ¿El tutor tiene que ser, si tiene que tener un estatus o no es necesario? No es necesario tener un estatus migratorio, pero los abogados recomiendan que tenga un estatus migratorio porque eso le da un poco más de estabilidad al menor. Desde la organización han comenzado a realizar talleres comunitarios donde orientan a las familias migrantes sobre cómo elaborar planes de emergencia en caso de, que los padres sean detenidos y deportados, incluyendo la designación de lo que se llama tutores legales, que pueden quedarse al cuidado de los menores. Aunque la ley no exige que estos tutores tengan un estatus migratorio, Dávila señaló que los abogados recomiendan que así sea, ya que esto, brinda una mayor estabilidad y protección a los niños. Así que aquí les voy a dejar este episodio de esta entrevista en exclusiva completo, etiquetado justo aquí en mi canal de YouTube, por si usted tiene un niño y pues quiere preparar algún documento de tutoría en caso de previsión, hay que ser prevenidos, pues véalo completo porque la información es poder. Y yo siempre se los digo, estamos en un momento muy delicado para los migrantes aquí en Estados Unidos y es fundamental mantenerse informados y prevenir cualquier tipo de eventualidad, porque como dice Sara Dávila, siempre los más afectados van a ser los menores de edad y es importantísimo trabajar en su seguridad. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos ante un patrón que podría afectar a muchas más familias? ¿Por qué me cuestiono esto? Porque aquí no solo se trata de personas que entraron irregularmente. Vamos a ver qué está pasando con quienes siguieron cada paso legal. ¿Te puede afectar a ti? Ya lo vamos a ver. Pero antes, ¿sabías que en el mes de enero de 2025, solo en ese mes, en total, todo el canal llegó a casi 2 millones de visualizaciones? Así como lo oyes, esta es la oportunidad para que tu empresa o tu organización o marca pues llegue a miles de personas. Tu mensaje puede llegar a miles de usuarios potenciales, clientes, y así apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder, de ningún grupo familiar, de ningún partido político, nada. Esto es periodismo independiente, como ha de ser el periodismo. Así que si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria del primer mes. 20% si contratas 3 meses con nosotros. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Hay otra cara de esta historia. Una que duele de forma diferente, pero igual de profunda. La de las familias que llegaron legalmente a Estados Unidos, después de usar distintas vías, ¿no?, para llegar y pasar por largos y estrictos procesos. Y que hoy sienten que todo ese esfuerzo no sirvió de nada. Gente que creyó en la palabra y en las reglas que el propio gobierno les dio, pero que ahora, con la llegada de Donald Trump nuevamente al poder, ven cómo esas reglas se rompen de golpe y se enfrentan al riesgo de perderlo todo. Ya les voy a contar esto y antes quiero hacer el anuncio de que vamos a hablar del caso de esta migrante venezolana que les comenté al principio de la historia, porque hay algo curioso. Esta migrante que fue deportada estaba en un proceso de asilo y su historia es una historia que hay que visibilizar. Así que pendientes porque ya les cuento más detalles de este caso. Pero antes, quisiera hablarles de un par de historias como contexto para que entiendan la magnitud del asunto, ¿no? Una de estas historias es la de Valerie Labeus, que es una ciudadana estadounidense de origen haitiano que hizo todo por la vía legal para traer a su hermano y a su sobrino desde Haití. Lo logró mediante el programa de parol humanitario que ya muchos conocemos, que data de la era del gobierno de Biden, que implementó para facilitar la llegada de personas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que están en medio de crisis humanitarias en esos países, ¿no? Este proceso no fue nada fácil. Como ella misma contó al medio Telemundo, tuvo que llenar formularios, presentar registros financieros, demostrar que podía sostenerlos económicamente y tanto ella como su familia pasaron por exhaustivas verificaciones de antecedentes. De la misma forma que tuvieron que hacer en el caso de muchos venezolanos que también se beneficiaron del parol humanitario de la era Biden y que pues se quedaron en el limbo con su eliminación por parte de la administración de Donald Trump. En el caso de esta persona en particular que les estoy contando, fueron meses de espera en incertidumbre
hasta que finalmente, en agosto de 2023, su hermano y su sobrino llegaron a Florida, donde ella vive. Su llegada significó un cambio total para ellos. Su hermano de 39 años consiguió trabajo como conserje en la escuela donde ella enseña. Su sobrino de 16 se adaptó rápido, entró a la secundaria, se integró a las actividades deportivas y pues hasta se sumó al cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva juvenil. Esto con la esperanza de unirse al ejército algún día, al ejército de los Estados Unidos. Era, como dice Labèus, una vida normal, llena de esas pequeñas cosas que para muchos son rutinarias, pero que para quienes huyen de la violencia y crisis humanitaria, del hambre, pues lo ven como un verdadero lujo. Cosas como ir al mercado, hacer compras rutinarias, ¿no? Para lo que se necesita, ver a un hijo montando bicicleta sin miedo que lo secuestren. Estos son detalles rutinarios, pero que para este tipo de personas no lo es en sus países de orígenes. Pero esa tranquilidad duró poco. Con la llegada de Donald Trump todo cambió. El programa que había permitido que su hermano y su sobrino llegaran, como les decía, pues fue cancelado. Y aunque todavía no hay claridad sobre qué pasará con quienes ya están en el país, la amenaza de deportación pues pende sobre ellos como una espada. La angustia es enorme porque no solo se trata del miedo a perder lo construido, sino el terror a lo que les espera si son devueltos a Haití, un país que está sumido en el caos, donde las pandillas controlan gran parte del territorio y pues los secuestrados y a quienes asesinan pues son cosas de todos los días. Cito, los aeropuertos están cerrados, las pandillas se han apoderado de todo el país. Entonces, exactamente, ¿qué vas a hacer con estas personas? ¿Enviarlas de regreso a morir? Dice Labèus. Esto solo lo declaró al medio a Telemundo. Ella se siente traicionada por el gobierno al que le entregó su confianza. Hizo todo como se le pidió, cumplió con, cada paso, creyó en el sistema y ahora ese mismo sistema le da la espalda. Pero, así, pendientes, porque ya vamos a hablar del caso de la venezolana. Pero hay otro caso que también quiero resaltar, porque aquí yo creo que es importante resaltar de que se tratan de historias de seres humanos, de personas. Eso es lo que desarrolla más la empatía de uno, ¿no? La otra historia es la de Janvier Ndahihimana, quien es un refugiado de la República Democrática del Congo. Él y su familia pasaron décadas en campos de refugiados, esperando una oportunidad para empezar de nuevo en un lugar seguro. Tras años de verificaciones de antecedentes, exámenes médicos y un proceso riguroso, finalmente lograron llegar a los Estados Unidos, específicamente a Kentucky, y estoy hablando de enero de 2025, es decir, hace nada. Apenas seis días antes de que Trump asumiera nuevamente la presidencia. Ndahihimana pensó que estaba a punto de llegar a un lugar donde finalmente podía construir un futuro para sus hijos. Sin embargo, ese sueño se desmoronó apenas unos días después, cuando el nuevo gobierno suspendió el programa de admisiones de refugiados mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, que entró en vigor el 27 de enero de este año. Esta decisión paralizó los trámites que permitían que 2 de sus hijos mayores se reunieran con ellos. Esos hijos, que aún estaban en África, ya tenían aprobado su viaje, por supuesto, y para el mismo mes. Pero sus vuelos fueron cancelados de un día para otro. Desde entonces, Ndahihimana vive en la incertidumbre. No sabe si sus hijos podrán reunirse con él ni cuándo. Lo único que sabe es que cada día que pasa, es un día más de separación, de angustia, de preguntas sin respuestas. Como lo contó al medio CNN, la situación se volvió aún más difícil cuando la agencia de reasentamiento que lo estaba ayudando empezó a reducir sus servicios por falta de fondos, ya que la suspensión del programa afectó directamente al presupuesto que el gobierno destinaba a esas organizaciones. La suspensión del programa ha generado caos entre las agencias de reasentamiento en todo el país que dependen de fondos federales para ayudar a los refugiados a integrarse. En Kentucky Refugee Ministers, que es la organización que asistía a Ndahihimana, tuvieron que reducir las horas de trabajo de sus empleados y usar fondos de emergencia
para seguir operando, pero advirtieron que si la situación continúa, habrá despidos y más recortes en los servicios de ayuda. Y pues, bueno, esta es la situación de este par de migrantes. Ahora sí, les quiero contar el caso de Yesenia, quien es una madre venezolana que fue detenida el 11 de febrero de 2025 en Tucson, Arizona. Después de que policías estatales la detuvieran por manejar a baja velocidad. Recuerden que hay estados donde y autopistas donde manejar por debajo del límite también, también está prohibido. Lo que parecía ser una infracción de tránsito terminó con una deportación de Yesenia y 2 de sus hijos a México, mientras que los otros 2 niños, estoy hablando de uno de 8 y otro de 14 años, quedaron, abandonados en Arizona bajo el cuidado de una tía. Repentinamente fue separada. Yesenia relató que durante su detención, agentes de la patrulla fronteriza la esposaron delante de sus hijos y le negaron la posibilidad de regresar a su casa para buscar a los otros 2 menores. Cuando le pidió hacer una llamada para avisar a su familia, a los agentes, la respuesta fue muy clara y le dijeron, cito textualmente lo que ella contó que le dijeron: ese no es mi problema. Esa fue la frase que escuchó una y otra vez. No le permitieron comunicarse ni siquiera cuando ya estaba en México. Fue trasladada con 2 de sus hijos hasta Villahermosa, en el estado de Tabasco, a unos 2.000 kilómetros de Tucson. Lo que hace más angustiante este caso, señores, es que Yesenia aseguró que mientras estaba bajo custodia, los agentes le preguntaron si era miembro del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que Trump ha usado como argumento para justificar sus redadas y deportaciones. Luego le advirtieron que podrían enviarla a la base militar de Guantánamo, como ustedes escuchan. Es decir, la amenazaron. Su hija de 6 años, escuchen, 6 años, fue interrogada y le preguntaron si su papá tenía armas o pertenecía a una banda criminal. 6 años. La niña aterrada terminó llorando y fue testigo de cómo esposaban a su mamá y se la llevaban. Una escena definitivamente aterradora para esta niña. Esta historia refleja cómo las políticas de Donald Trump no solo están apuntando a migrantes con antecedentes criminales, sino que están impactando a familias que llegaron huyendo de la violencia y que en muchos casos estaban intentando regularizar su situación. Y lo más preocupante de este caso que les estoy contando de la venezolana es que, según el medio Arizona Luminaria, Yesenia había iniciado su proceso de asilo y había acudido a las cortes, pero un error administrativo provocó que no se presentara en el tribunal correcto. Esa falla técnica derivó en una orden de deportación en ausencia. Así las cosas. Son 3 historias distintas, pero un mismo sentimiento. Miedo, impotencia y la sensación de que, en este momento no importa si llegaron legal o llegaron de forma irregular. Todos son tratados como sospechosos. Todos son vulnerables. Porque, como ya se vio en el pasado, la política migratoria de Trump no discrimina. Puede dejarte sin familia, sin hogar y sin un futuro en cuestión de horas. Es justo que familias que lo hicieron todo bien, que siguieron las reglas, ahora vivan con miedo a ser separadas. ¿Acaso no era ese el camino correcto que nos decían que se debía seguir? Pero antes de continuar, ¿sabías que solo en el mes de enero de 2025 este canal, en total, todo el canal llegó a casi 2 millones de visualizaciones? Sí, como lo escuchas. Así que esta es una oportunidad única para tu empresa, organización o marca de llegar a miles de personas y apoyar este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder, grupo familiar, de ningún partido político. Esto es periodismo independiente crítico al poder como ha de ser. Así que si me escribes a ricardolodice@gmail.com y en el asunto colocas promo patrocinio, tendrás un 20% de descuento en tu primera pauta el primer mes de publicación con nosotros si contratas por 3 meses. Así que hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Vamos con algunas conclusiones. Lo que estamos viendo hoy
con las deportaciones abruptas, las redadas, la separación de familias y hasta la amenaza de ir a Guantánamo, es solo la punta del iceberg. Porque si algo dejó claro Donald Trump en su primer mandato, y lo está reafirmando en este segundo, es que no tiene límites cuando se trata de endurecer las medidas contra los migrantes, apoyado, por supuesto, en una base muy radical. Hoy son Yesenia y sus hijos deportados a México en cuestión de horas y separados sin piedad. Hoy es Valerie, la migrante estadounidense, por cierto, que es estadounidense, de origen haitiano, ¿no? Viendo cómo su hermano y su sobrino, que llegaron con papeles y siguiendo las reglas, ahora podrían ser enviados de vuelta a Haití, que está tomado por las pandillas. Hoy es Javier Ndajimana, que después de décadas en campos de refugiados, pues se pregunta si volverá a ver a sus otros hijos, porque el gobierno que le abrió las puertas hace apenas semanas, ahora se las está cerrando. ¿Y mañana quién? ¿Quién puede ser? ¿Quién será mañana? Es que no estamos hablando solo de deportaciones. Cuando Trump y sus aliados mencionan a Guantánamo, por ejemplo, no lo hacen como una simple advertencia. Esa base militar ha sido históricamente el símbolo de la negación de derechos en un lugar donde las personas quedaron atrapadas por años sin acceso a un proceso justo, por ejemplo. Y además es un sitio que el mundo asocia con sospechosos de terrorismo, con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y con los abusos y torturas que marcaron los años de la llamada guerra contra el terrorismo. Pero si quieres saber más de este tema, pues yo te invito a que veas mi episodio anterior de Ricardo lo dice migrando, donde pues contacté a familiares de algunos migrantes venezolanos que están siendo enviados a Guantánamo y pues ellos me dieron su testimonio exclusiva. Importante escuchar estas versiones. Así que entérense de lo que hay detrás de los venezolanos que fueron enviados a Guantánamo. Te lo voy a dejar aquí etiquetado en este episodio. Lo que está en juego aquí no solo se trata del futuro de los migrantes, sino el carácter mismo de Estados Unidos como país de acogida, como nación construida por quienes vinieron en busca de oportunidades. Porque si normalizamos que familias sean arrancadas de sus hogares, que niños sean traumatizados con estos interrogatorios, que se les vulneren sus derechos, y que padres sean deportados sin siquiera poder despedirse de sus hijos y que no se les permita permanecer juntos, peor aún, que no se les permita comunicarse al menos para saber dónde están. ¿Qué viene después? Lamentablemente, uno lee algunos comentarios, y estoy hablando de comentarios en episodios anteriores de este mismo espacio, de este mismo podcast, y pues se da cuenta del nivel de odio absurdo en algunos comentarios racistas y xenofóbicos, que es terrible, y en la mayoría de los casos con argumentos infundados. Así que hace falta una comprensión del problema social de raíz, de dónde vienen estos migrantes, cuáles son las causas de esta migración, qué es lo que está ocurriendo, para, en vez de decir que a Estados Unidos no le corresponde resolver los problemas de los demás. Pero es un problema latente que afecta a toda la región y que mientras siga la causa, como por ejemplo la dictadura en Venezuela, va a seguir el problema. Le guste o no le guste a ninguno de los países de la región, incluido Estados Unidos, ¿no? Las generalizaciones que ha hecho este gobierno criminalizando a todos los migrantes venezolanos, por ejemplo, han sido devastadoras. Y lo que está fomentando es el odio. Esto provoca odio. Y el odio nunca ha llevado a nada bueno, sino a guerras y a crímenes. De eso ha dejado constancia la historia del mundo y la historia de Estados Unidos. Hace falta más empatía, como lo dice mi eslogan en la franela. Más empatía, menos odio. Hoy son estos 3 migrantes, incluido Yesenia, la venezolana. Mañana puede ser cualquier otra familia que llegó con la esperanza de encontrar aquí la paz que se les negó en sus países, huyendo de la violencia, la crisis política, económica y humanitaria. Como siempre insisto, en el caso de Venezuela, que es el caso que uno maneja, pues huyendo de ese comunismo, de ese socialismo, de esa dictadura que en discurso tanto rechaza a Donald Trump, pero que en la práctica, pues bueno, esto es lo que hacen a los seres humanos que huyen de ese régimen. Y mientras Trump endurece sus medidas, lo que está en riesgo, pues
además de la permanencia en este país, es la dignidad de estas personas, es el derecho a ser tratados como seres humanos y la posibilidad de que alguna vez puedan volver a sentirse seguros. Y quiero dejar claro, señores, no me malinterpreten, porque se lo digo a los haters en general, yo no estoy defendiendo a criminales. Yo estoy haciendo mi trabajo, mi labor como periodista independiente. Estoy escrutando al poder, exponiendo casos que de otra manera el gobierno no quisiera que se expongan, dándole voz a los más vulnerables, escuchando las versiones de los familiares, sacando los testimonios a la luz pública. Por ejemplo, el caso de los venezolanos que están mandando a Guantánamo. Estoy confiando en la buena fe de esas personas, pero hay que darle el derecho a que también den su versión, que dicen por ahí, bueno, los familiares no van a denunciar que los propios migrantes, familias de ellos, son delincuentes o no. Quizás no, pero le estamos dando la oportunidad de que den el testimonio de buena fe. Y en algunos de los casos, por cierto, me han mandado también los antecedentes penales desde Venezuela que están limpios, que he podido verificar. Entonces, esto es fundamental. Es mi labor informar, pero al mismo tiempo intentar de que haya más empatía y empoderarlos, porque la información es poder. Y quiero ser muy enfático y claro con esto. Los que hayan cometido delitos y se haya demostrado así, deben ser sometidos a la justicia y rendir cuentas ante la ley. Pero aquí no se les puede violar el debido proceso a nadie, ni sus derechos fundamentales a nadie. Cada poder tiene sus funciones, y mucho menos en este país. Es donde se supone que se respetan los derechos humanos, la cuna de la democracia, la primera potencia del mundo, el ejemplo moral para regímenes opresores, para dictaduras como la de Maduro, la de Nicaragua, las de Cuba. ¿Qué es esto que está pasando? ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué era estamos viviendo? Ya Alemania y otros países superaron episodios oscuros que se supone que no se deberían repetir en la historia del mundo. Ahí se los dejo. Esta es la verdadera amenaza, señores. Y algo que no podemos permitir que siga pasando desapercibido. Por eso yo voy a seguir aquí haciendo periodismo. Y quiero agradecerles a todos por el apoyo que me dan, compartiendo estos episodios, dándole me gusta y comentando, porque es la forma como funciona el algoritmo, cómo funciona YouTube y cómo podemos difundir en esta nueva era de redes sociales. Ya no es la televisión tradicional, ya no son los medios tradicionales. Ahora son estos espacios que nos permiten tener nuestra propia línea editorial y hacer periodismo independiente. Así que dale me gusta, comparte este episodio, suscríbete y activa las notificaciones. Así apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a mí a seguir adelante luchando contra la censura y contra la desinformación. Y si estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, te invito a sumarte a nuestro Patreon. Hazte patreonero informativo para que me ayudes a combatir la desinformación y vas a tener acceso temprano a temas que vamos a tocar y pues a contenido extendido de episodios exclusivos. Y si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace en la descripción, fijado también en los comentarios y aquí arriba en la pantalla, patreon.com/Ricardo lo dice. Se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. También puedes dejar superchats y super gracias y también así apoyas de esa forma. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., aquí la capital de Estados Unidos. Ricardo lo dice en las redes sociales. Y si tienes algún otro tema que quieres que toquemos más a profundidad, por favor déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, se les quiere. Ricardo lo dice migrando.